A ver, abusados con eso, por favor, que no se consigue fácil, ¿eh? Éramos los reyes. Ningún laboratorio producía tanto como nosotros. Y por eso decidimos identificarnos. Queríamos que el mundo entero se enterara que la mejor droga del universo era la marcada con la B del varón. No se trata nada más de calidad, también tenemos que tener una buena presentación. Estamos revolucionando esta industria, Nos estaba yendo a todo dar. Y en gran parte, gracias a la acetona que mandaba Zamora desde Miami. Cuidado ahí, que quede todo bien ordenado en el camión. En esos meses mi vida era casi perfecta. Y aunque Cecilia me hacía vibrar, mi real motivación seguía siendo mi adorada Isabel y mi baby. Cada vez que podía, y realmente era muy frecuente, me escapaba de la chamba para ir a visitarlos y llenarlos de regalos. Lo que ignoraba es que Judy en su labor de inteligencia había puesto sus ojos nuevamente sobre nosotros. Y para cuando nos dimos cuenta, las cosas estaban al rojo vivo. ¿Te gusta? ¿Qué? Es una mansión. ¿Qué es eso? Solamente la cuna. Es gigante. Es más, creo que el país acaba de ser inspirado. Candidatos como tradicionales dentro de la política de Colombia se abrieron un espacio en el Senado. Esto se puede interpretar como un cambio en el paradigma de las elecciones de nuestro país. Por ejemplo, por Alternativa Liberal, de segundo en la lista fue elegido Pablo Emilio Escobar Gaviria, un reconocido empresario oriundo de Medellín. Les agradezco mucho la asistencia a esta reunión y quería comunicarles que nos vamos a tener que trasladar a la capital, a Bogotá, porque vamos a ejercer como padres de la patria. Entonces esto se lo agradecemos a María Auxiliadora, al Divino Niño Atocha, por la fortuna que nos dio. ¡Salud! Señoras y señores, quiero aprovechar esta gran comitiva en esta tarde de hoy, y ya que estamos tocando temas políticos que a todos nos competen, yo quiero aprovechar para anunciar oficialmente el lanzamiento de mi nuevo partido político, el Movimiento Cívico Latino Nacional, basado en los principios básicos del anticolonialismo imperialista, antifascismo, antisionismo, antimarxismo, leninismo. Y quiero que sepan todos que lucharemos arduamente en contra de la extradición de colombianos a los Estados Unidos de América. Iremos por la gobernación de Caldas. Los sueños de poder eran muy grandes. La lana nos permitía soñar y todo parecía andar sobre ruedas. Pero muy pronto nos dimos cuenta que estábamos haciendo castillos en el aire. Las voces disonantes, las acusaciones y los señalamientos no se hicieron esperar. Y es por eso que debemos exigirle a esos mafiosos que se vayan, que descontaminen nuestra tierra, nuestro pueblo. Todo empezó en las zonas rurales. No vamos a permitir que ese cáncer, causante de muertes y asesinatos, nos invada. No, señor. Pero muy pronto, podemos detenerlos. Las quejas, el ruido y el sinsabor se fue apoderando de las grandes ciudades hasta llegar a la capital. Empresarios, periodistas y políticos empezaban a ver con malos ojos nuestras actuaciones. Las declaraciones del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, han puesto en el ojo del huracán al senador Pablo Escobar Gaviria, acusándolo de mafioso y narcotraficante. Por esta razón, el gobierno colombiano ha abierto una investigación en su contra. Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia, fue uno de los principales opositores y, por ende, un enemigo para el cartel. Yo necesito que se concentren bien en la rutina de este señor. Me hacen el favor. ¿A qué horas entra a la casa? ¿A qué hora sale? Si va al baño, si no va al baño. Si tiene moza y no tiene moza. Me hacen el favor y todo se me lo aprenden de memoria. Cuando todo eso esté listo, me hacen el favor y me avisan. Espérate, primo, cantáselas más despacio. ¿Toda esa vuelta para qué? ¿Cómo que para qué, Gustavo? Pues para que aprenda a respetar. Para que sepa que por encima de la dignidad de Pablo Emilio Escobar Gaviria no pasa nadie.
Me declaró la guerra, listo. Entonces a mí se me antoja que ese señor no vuelve a respirar en su gran perra vida, yo. Estábamos a punto de empezar una guerra sin cuartel. Una guerra que desangraría a Colombia por completo. Mucha atención, acaba de confirmarse la noticia del asesinato No, del hombre, ministro de no, Justicia, todavía no. Rodrigo Lara Todavía Bonilla. Dos sicarios que se transportaban Ey. en una motocicleta ¿Qué pasa? se ¿Qué acercaron ves? al vehículo Nacho, donde se vení. transportaba el Mataron al ministro y de le Justicia. dispararon a quemarropa. ¿Qué? Las primeras hipótesis que se plantean apuntan a que se trata de una venganza por parte de los carteles de narcotráfico. Tiene que ver con Escobar, ¿verdad? Durante un operativo, ¿Qué? uno de los asesinos Escobar. capturados Él está involucrado en esto, ¿verdad? No sé, mi vida. Ay, ¿cómo Puede que no ser. sé, Nacho? ¿Por qué te haces...? ¿Cómo estás tan tranquilo? Esto es gravísimo. Esto es muy serio. Me muero de miedo lo que nos pueda pasar a raíz de esto. Tranquila, mi amor. Todo va a estar bien, sí. De verdad. No. No creo. No creo, mi amor. Por favor, vámonos de aquí, te lo suplico. Mi vida, te lo suplico. Ya no somos dos, ya somos tres. Vámonos con la lana que haya. Por favor. Tú me prometiste, ¿eh? Tú me diste tu palabra. ¿Qué me dijiste? Que en algún punto nos íbamos a salir de esto, ¿verdad? ¿Qué más quieres? Wow. Tú me prometiste, Nacho. Ay, mi vida. Lo hablamos. ¿Sabes una cosa? Escobar acaba de firmar nuestra sentencia de muerte. Hacía rato que sabíamos que la palabra narcotráfico era sinónimo de muerte. Pero a pesar de contar ya con muchos caídos en combate, esto apenas comenzaba. Y los dos bandos se encargarían de reclutar a sus mejores hombres para la guerra. Oh, Farley. Carla, how are you? ¿Puedo seguir? Necesito hablar con Paul. Por supuesto. Thank you. Disculpe, Farley, pero no he tenido tiempo de limpiar ni asear el apartamento. No hay problema. ¿Puede llamar a Paul? Está durmiendo. ¿Hasta ahora? Puedo esperar. Si usted quiere, yo se lo llamo. Me imagino que lo necesita urgente. Ya será. Mira, hombre, Nacho, yo te digo una cosa. Vos sabes cómo es Pablo. A él se le sube la cabeza y no hay quien lo pare. Pues sí, loco. Pero esto nos va a traer una bronca muy grande, ¿me escuchaste? No sé, mi hermano. Esto era completamente innecesario. ¿Esto es así? ¿Se lo buscó? Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué opinas si hacemos una reunión con Escobar? A ver si evitamos que todo se vaya a la fregada. Mira, Nacho, vos tranquilo. Vos disfrutalo de tu pelado, que yo me encargo de cuadrar la reunión con Pablo. Muchas gracias. Abrazo, hermano. Hágale, pues. Esta gente está mal, hermano. Está chiflada. ¿Qué hubo, paisa? ¿Los cassettes? ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi vida? ¿Y esos cassettes vírgenes qué onda? ¿Qué vas a hacer? ¿Grabar rolas? No. Son para grabar los noticieros, mi vida. Las cosas están muy graves y pues mejor estar informados, ¿no? Sí, claro. ¡Mua! Te amo. Regreso pronto, ¿sí? Va. Gracias, paisa. Joe. Let's go. Vámonos. Te quiero, mi amor. Ajá. Me extrañas, ¿eh? Paul? How are you doing? How do I look? Want a drink? No, no, gracias. Paul, What? el gobierno americano te necesita. ¿Para qué?
quieren que regreses a Colombia. No, muy lindas las dos, de verdad. Así se lo había pedido siempre a Santa Claus. Esta es la casa de ustedes, de verdad. Mire, aquí tenemos de todos los jugueticos. Sigan, por favor. No. Si quieren tomar whiskycito, ve, bájale un poquito el volumen. Hello. Zamora, el varón quiere que averigüe si están armando algún operativo en Colombia. Sí. Mataron al ministro de Justicia y están esperando represalias. Y bájale todo el volumen. ¿Ya? Sí. ¿Escuchaste algo de lo que Sí. dije? Lo que pasa es que si la cosa es así de grave, pues yo creo que los que deciden van a ser los altos mandos. Yo en realidad creo que esta información sí va a ser muy difícil de conseguir. Pues deja el desmadre porque quieren esa información para allá. Así que ponte a trabajar, Aznápiro. Imbécil. ¿Pero quién le bajó el volumen, por favor? No. Aquí vinimos fue a pasar rico, a gozar. No, qué lindas las dos, de verdad. El presidente de Colombia ha pedido oficialmente una cooperación para hacer una ofensiva en contra de los narcotraficantes que se han metido hasta en la política de su país. Por eso están pidiendo la ayuda. No quieren perder el poder. No. Están a punto de firmar el tratado de extradición y es muy importante. Por eso necesita nuestro apoyo. Como el apoyo que yo tuve con mi hijo. I'm sorry, Paul. I'm really sorry. Entiendo tu molestia. Pero esta vez el gobierno va a dar apoyo económico y logístico. Y va a reactivar ese plan que pusieron on hold hace un tiempo. Esto es grande. What do you want from me? Tú eres el que ha estado más cerca a ellos. Y yo sé que tú, más que nadie, quieres atraparlos. Paul, tú eres el único que puede sacarlos de donde se esconden. Come on, Paul. Think about it. Think. Queda muy poco tiempo. Mañana tal vez esto es un... No va a haber un tal vez, ¿ok? Yo juré nunca volver a Colombia. Ahora estoy bien con Carla. Estamos tratando de salir adelante. Ok. Entonces tú no quieres saber quién asesinó vilmente a tu hijo, Justin. Do not manipulate me. The answer is no. No voy a volver a Colombia. Y jamás voy a trabajar con la agencia que me abandonó. Ok. I'm sorry. No quise molestarte. I'm really sorry. Tienes que volver, Paul. Hay que hacer justicia por Justin. Hay que hacer justicia por Justin. Escúchame. Escúchame, por favor. Es la única forma que yo siento que podemos hacer para calmar este dolor. Hazlo por nosotros. Hay que hacer justicia por él. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mijo? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.